Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es la primera clase de la materia. Bueno, un año más nos encuentra con esta situación de virtualidad, que el año pasado teníamos alguna esperanza de que este año fuera diferente, pero todo parece indicar que vamos a estar así casi todo el año. Entonces, bueno, ya todos tenemos más experiencia en esto, tanto ustedes como nosotros. El año pasado salió dentro de todo bastante bien, esperemos que este año también eso salga así. Pero bueno, todo depende, obviamente, de todos nosotros. En el caso de ustedes, sobre todo de tratar de tener, dada la circunstancia, una comunicación lo más fluida posible con la cátedra, a través de las distintas vías de comunicación. Yo después les dejo en el tablón del Google Classroom mi email personal por cualquier problema, y después, bueno, está el email de la cátedra, que es donde ustedes también se anotaron, antrovio3@gmail.com. Algunos estuvieron usando me dijo Marina, la dirección de email anterior de la cátedra, que era también antrovio3@yahoo.com.ar. Para unificar y hacer todo más fácil, traten de escribir siempre a Gmail. ¿Sí? Como dije, después les dejo mi mail por cualquier eventualidad. Bueno, esta materia, ustedes saben que es anual, con cursada común, con examen final. Es una materia que está, como todas las de antropología biológica, y esto ustedes ya también lo saben, tiene dos componentes, lo que se denomina el núcleo central o principal, que son los contenidos, digamos, de esta asignatura, los contenidos centrales, y después está otra parte, otro módulo, que es el de los temas integrados, que es aquel que les da las herramientas, digamos, conceptuales básicas para entender los procesos de microevolución humana, que es el objetivo central de esta materia. Entonces, esto lo van a tener con Claudio Bravi, que es el profesor adjunto encargado de los temas integrados, que va a constituir la primera parte de la materia. Más o menos, imagínense que estarán terminando esa parte con el parcial después de la mitad de junio, más o menos. Después hay otro módulo intermedio, que ya forma parte del núcleo principal de la materia, donde van a ver conmigo sobre todo una serie de contenidos que les va a facilitar entender mejor la última parte de la materia, que es más específicamente los procesos de microevolución. Y más puntualmente todo lo que tenga que ver con genética de poblaciones humanas. Entonces, conmigo, en la parte media de la materia, entre mediados de junio o finales de junio y finales de agosto, vamos a ver sobre todo temas que tienen que ver con la ecología de poblaciones. Y la última parte, que está a cargo de la otra profesora adjunta, que es Giselle Padula, se trata ya más específicamente, como dije antes, de los contenidos de genética de poblaciones y microevolución humana. Con esto estamos llegando más o menos a fines de octubre con el fin de la cursada. Obviamente estamos sujetos a feriados nuevos que puedan surgir o algún otro tipo de problemas, pero más o menos la idea es estar terminando para fines de octubre la cursada. Van a tener parciales en el medio y obviamente trabajos prácticos. Eso van a estar a cargo de la jefa de trabajos prácticos, que es Marina Mucio, que ya se las había mencionado, y para colaborar en el dictado de los trabajos prácticos y en la corrección de sus trabajos, tenemos dos ayudantes diplomados, que es el doctor Mariano del Papa y la doctora María Eugenia Luna. Es decir, la cátedra, hoy por hoy somos 7 personas que nos pueden, digamos, consultar en cualquier momento para solucionar cualquier problema que ustedes vayan teniendo en la cursada. Esto, vuelvo a reiterar, traten de usar todas las vías de comunicación con la cátedra para que esta experiencia sea lo mejor posible, lo más llevadera posible. Bueno, el
programa de la materia lo pueden bajar de la página de la biblioteca de la facultad, entran a catálogo y dentro del catálogo ponen en el buscador Antropología Biológica 3 y les va a salir, bueno, otros programas anteriores de la materia, pero ustedes tienen que bajar el del año 2018, que dice Gustavo Barrientos, que soy yo, 2018, y ese es el último programa que está aprobado por el Consejo y es el que está vigente. Creo que no me olvido nada más. Bueno, vuelvo a mencionar esto, que las clases van a tratar de ser sincrónicas la mayoría, porque creemos que es lo que más, digamos, ha funcionado el año pasado en términos del dictado de las clases, pero vuelvo a reiterar esto, que no se preocupen si no pueden estar presentes en el horario del dictado sincrónico, porque las clases se graban y después, a la noche de ese día o al día siguiente, se suben a un canal de YouTube de la cátedra, que después les vamos a pasar la dirección, pero bueno, ponen en el buscador Antropología Biológica 3 y les va a salir. Creo que no me olvido nada más. Bueno, un poco la idea es esta, y los dejo entonces con Claudio, que va a empezar ya el dictado de los temas integrados. Bueno, hola a todos, chicos. Estamos en la plataforma Zoom libre y por lo tanto la conexión va a durar 40 minutos. La clase va a durar un poco más que eso, así que le pido que se vuelvan a reconectar inmediatamente usando los mismos datos que les envié para esta invitación. Y así podemos terminarla. Les voy a compartir pantalla para empezar ya directamente la clase. Bueno, como ustedes saben, los seres humanos hemos tenido oportunidad de modificar la naturaleza según nuestros intereses y necesidades. Acá ven una foto de un ejemplo muy exitoso en el continente americano de la transformación de una especie silvestre, el teosinte, que pueden ver arriba, una hilera de poquitos granos muy duros pegados entre sí, en el maíz moderno, que ven al fondo de la imagen. En el medio pueden notar un híbrido de ambos. La transformación de una especie con relativamente pocos granos muy duros en una enorme variedad de maíces muy distintos, como los que tenemos disponibles hoy en día para la alimentación humana y como forraje, se debió basar en la capacidad de observación humana y en la comprensión de que algunos de esos rasgos que eran observables en un individuo eran transmitibles a la descendencia, ¿sí? Ese proceso llevó a la domesticación de numerosas especies de plantas y animales. Entonces, el hombre descubrió en algún momento que se podía elegir el fenotipo de la descendencia según intereses personales. Había algo en los individuos, alguna capacidad de generación que puede ser manipulada según los propios intereses. La idea de que existe un material genético o un material hereditario, es decir, algún tipo de información albergada en el interior de los organismos que puede ser parcialmente manipulada, deviene tanto de la observación tradicional de seres humanos, cuanto de un enfoque más científico, si quieren, a partir del siglo pasado. Pensemos que el hecho de observar algunos fenotipos que ponían en riesgo la salud humana, como era la muerte de un niño circuncidado a los 8 días de vida, según la religión judía tradicional, llegó a transformar, por ejemplo, la misma legislación. El tercer hijo de una madre cuyos 2 anteriores hijos varones habían muerto desangrados tras la microcirugía, estaba eximido de ser circuncidado hasta que fuera un niño más grande o tuviera fortaleza suficiente.
Y la observación se basaba en datos empíricos, en que muchas madres que habían tenido incluso maridos diferentes a lo largo del tiempo, eran las transmisoras de algún tipo de rasgo que ponía en riesgo la supervivencia del niño si era circuncidado. Entonces, esta idea de que existen rasgos en los seres vivos que son transmisibles de generación en generación, llevó a la idea de la existencia de un material hereditario tal cual lo conocemos hoy en día. El material hereditario tiene que tener o cumplir con 3 propiedades básicas. Esto lo propuso Müller, el científico que descubrió el impacto de los rayos X como generador de mutaciones. El material hereditario debe ser capaz de transmitir información entre las generaciones. El material debe ser capaz de ser copiado muy fielmente, al menos en 2 momentos claves. Durante la formación de las gametas, piensen que las gametas, en el caso de los organismos superiores, de los animales, perdón, son los espermatozoides y los óvulos. Las gametas son el único vínculo físico entre las generaciones parentales y la descendencia. Por lo tanto, esas gametas deben llevar la información que permita dar origen a un individuo que es al menos parcialmente muy parecido a sus ancestros, y que se parece tanto en lo morfológico como en lo fisiológico, ¿sí? Parejas de guanaco tienen chulenguitos, parejas de humanos tienen niños, parejas de ratones dan origen a ratoncitos, y por lo menos una parte de la variabilidad que se observa en la descendencia es atribuida es parcialmente parecido a lo que se observa en los padres. Entonces el material hereditario debe ser de algún modo capaz de transmitir ese aspecto, es lo que llamamos capacidad de generar forma, el segundo atributo que debe tener el material hereditario. Y cuando digo forma no me refiero únicamente a lo morfológico, sino también a lo fisiológico. El material hereditario debe ser de algún modo capaz de transmitir aspectos morfológicos y fisiológicos. Sin embargo, además de transmitir información entre generaciones, de un modo bastante fiel, el material genético tiene que tener una tercera propiedad, que es la de ser tolerante ante la aparición de algunos cambios, ser capaz de ser mutable. Si el material genético no fuera mutable, no estaríamos acá en nuestra clase y seríamos bacterias procariotas en un mar primitivo. ¿No? Sin mutación no existe la capacidad de evolución. Sin mutación en forma de tener variedad que permita la acción de la selección natural para seleccionar algunos fenotipos sobre otros y dar curso a la evolución tal cual la conocemos. Como le dije recién, en 1920, Müller fue el que postuló que fuera cual fuese la composición química del material hereditario, debía cumplir con las 3 propiedades que les mencioné antes. Ser portador de información que permite dar origen a un fenotipo determinado, ser capaz de copiarse fielmente a sí mismo y transmitirse entre generaciones, y ser capaz de tolerar la aparición de cambios o mutaciones. Podemos rastrear los primeros estudios de lo que hoy conocemos como ADN a este señor, Miescher, un médico que se dedicó a la investigación química y se enfocó en el análisis pormenorizado de la composición química de citoplasma y núcleo por separado de diferentes tipos celulares. Desarrolló un ensayo químico que permitía separar los núcleos del citoplasma sin romperlos, y se abocó a estudiar la composición química de lo encontrado en el núcleo. Se basó en el empleo de leucocitos, de glóbulos blancos, y la fuente más noble que encontró de glóbulos blancos fueron los vendajes quirúrgicos llenos de pus. Ustedes saben que el pus es un líquido blanquecino que se origina alrededor de un proceso infeccioso, y el color que tiene en parte se debe a la enorme acumulación de células del sistema inmune, de glóbulos blancos. Una muestra de pus es casi puramente una muestra pura de células blancas y de bacterias u hongos que están creciendo en una herida. Entonces, partiendo de vendajes quirúrgicos, que eran una fuente muy noble de gran cantidad de células,
Miescher desarrolló un procedimiento químico para aislar los núcleos sin romperlos y analizó la composición química del citoplasma y núcleo de las mismas células por separado. Y descubrió que en el núcleo abundaba un tipo de molécula orgánica que no había sido caracterizada hasta el momento como tal. Se parecía a los hidratos de carbono y a los lípidos en la presencia de átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Se parecía a las proteínas en la presencia de gran cantidad de nitrógeno, pero a diferencia de las 3 familias de macromoléculas orgánicas recién nombradas, esta sustancia era rica en fosfato, algo que no era conocido hasta el momento. Y dado la localización que tenía, parece ser específica del núcleo, le puso el nombre de nucleína, y es lo que hoy conocemos con el nombre de ácidos nucleicos. Miescher analizó diferentes muestras, diferentes tipos de tejido de diferentes organismos, y en todos encontró siempre en el núcleo la presencia de nucleína. Y la nucleína fue casi la única sustancia en términos de masa, de cantidad de masa relativa, que encontró en los espermatozoides. Entonces la asociación de un tipo celular especializado en la reproducción, como espermatozoides de salmón, y la nucleína, hizo pensar en la existencia de un vínculo entre esta sustancia y la reproducción. Algo que fue establecido recién 50 años más tarde. Los estudios de Miescher fueron replicados por otros investigadores que encontraron siempre la asociación entre nucleína y presencia de núcleo. La nucleína, por ejemplo, está ausente en los glóbulos rojos de la mayoría de los mamíferos, que carecen de núcleo. La asociación entonces de nucleína con núcleo reforzó la idea de una asociación entre la existencia de las estructuras que se formaban al interior del núcleo en un momento dado del ciclo celular, los cromosomas, con la reproducción. Ya desde la década del 70 se sabía que los núcleos de los espermatozoides y de los óvulos se fusionaban tras la fertilización, y que en algunos momentos del ciclo de vida de unas células es posible observar, en donde antes estaba el núcleo, la aparición de estructuras filamentosas llamadas cromosomas, que tenían la particularidad de tener número constante en diferentes tipos celulares de un mismo individuo y el mismo número en todos los individuos de la misma especie, pero ser variables entre diferentes especies. Y hoy se sabe además que los cromosomas están formados por ADN y proteínas. Fue finalmente en 1928, durante un estudio sobre cepas bacterianas causantes de la neumonía, que llevó a establecerse la existencia de un material hereditario que era capaz de transformar un tipo de bacteria en otro. Fueron los primeros experimentos llevados a cabo en forma directa para tratar de establecer cómo funcionaba la herencia biológica. Griffith era un médico que analizaba diferentes cepas de streptococo, una bacteria que es capaz de producir neumonía y meningitis. Esta especie se presenta en la forma de 2 variantes principales. Algunas variantes, cuando son criadas en una placa de agar, ¿sí?, dan origen a pequeñas colonias muy chiquititas que se llaman colonias rugosas. Otras variantes, en cambio, otra cepa, da origen a colonias de muy gran tamaño que se llaman colonias lisas. Ese aspecto refulgente, brillante que se observa es consecuencia de que estas colonias lisas se rodean de una gruesa capa de polisacáridos, una pared parecida a la pared de las células vegetales, que le da inmunidad frente al ataque del sistema inmunológico del hospedador. Entonces, las colonias lisas son patógenas porque son inmunes al ataque del sistema de defensa del hospedador y provocan la muerte por neumonía del hospedador. Mientras que las colonias rugosas no tienen esa defensa y son eliminadas con mucha más facilidad por el sistema inmune de los hospedadores y no provocan entonces neumonía.
Las bacterias de las colonias lisas y rugosas no se transforman naturalmente una en otra. Se dice que son variedades puras. Siempre que cultivamos colonias lisas a partir de una pequeña muestra de otra colonia lisa, se generan colonias del mismo tipo. Lo mismo pasa con las rugosas. No hay transformación espontánea de un tipo en otro. Son genéticamente homogéneas respecto de este rasgo de liso o rugoso, que está vinculado con la patogenicidad. Lo que hizo Griffith fue inyectar ratones con colonias lisas o colonias rugosas, ver el desarrollo del animal y analizar una muestra de sangre. La mayoría de los ratones inyectados con colonias lisas murieron por neumonía y en su sangre se encontraron colonias lisas, ¿sí? Bacterias que dieron origen a colonias lisas. Mientras que los ratones inyectados con colonias rugosas nunca desarrollaron la enfermedad, aunque fue posible detectar en su sangre la presencia de la bacteria que da origen a las colonias rugosas. Cuando Griffith esterilizó una muestra de colonias lisas, es decir, mató por hervor las bacterias e inyectó el resultado de ese proceso, el lisado de las colonias lisas, los ratones no desarrollaron la enfermedad y los cultivos de sangre fueron limpios. Es decir, haber matado, haber esterilizado las colonias llevó a que el hecho de inyectar animales, bacterias que están muertas no lleva a la formación de la enfermedad. No se pueden generar colonias lisas y provocar la enfermedad. Pero cuando él inyectó colonias rugosas vivas mezcladas con colonias lisas muertas, los ratones desarrollaron la enfermedad y en el cultivo se encontraron tanto colonias lisas como rugosas. Eso llevó a Griffith a postular que existía un principio transformante que era de algún modo absorbido por las colonias rugosas y transformaba a estas en colonias lisas. Es decir, las únicas bacterias vivas que habían sido inoculadas en los ratones eran las que eran inocuas, pero habían incorporado un material que las transformaba en colonias lisas y por lo tanto patogénicas. De este modo se demostró, digamos, empíricamente la existencia de un principio transformante, algún tipo de molécula que es capaz de transformar, digamos, una forma de función, un estado, un tipo fisiológico de bacteria en otro completamente distinto. Y que ese rasgo adquirido era además heredable a otras generaciones. Le correspondió al trío de Avery, MacLeod y McCarthy en el 44 la demostración de que el principio transformante era el ADN. Y esos resultados fueron confirmados unos años después por Hershey y Chase al demostrar que el material hereditario presente en virus bacterianos era también el ADN. Avery y colaboradores utilizaron el mismo modelo experimental que Griffith, es decir, el neumococo. Y lo que hicieron fue partir de la base del mismo experimento, o de una versión, digamos, in vitro del experimento que había hecho Griffith. Cultivaron células lisas, las mataron mediante calor y agregaron ese lisado de células lisas a un cultivo de células rugosas. Y al cultivar las células rugosas en las condiciones apropiadas, crecieron tanto colonias rugosas, que era lo esperado, pero aparecieron también algunas colonias lisas. O sea, replicaron in vitro los hallazgos de Griffith que habían sido hechos con animales de laboratorio. A Avery y sus coautores les interesaba conocer la naturaleza química precisa de este principio transformante. Se había creído de los experimentos de Griffith que las proteínas eran las responsables del principio de transformación, las responsables de la herencia, porque se conocía que el ADN era una molécula muy aburrida, ¿sí? Muy poco variable y formada por solamente una variedad de 4 nucleótidos distintos,
mientras que las proteínas eran la combinación de 20 aminoácidos y existían literalmente decenas de variantes distintas, cumpliendo diferentes roles fisiológicos en cualquier organismo. La escasa variabilidad del ADN hacía pensar que era poco probable que fuera la fuente de la información responsable de la diversidad de fenotipos encontrables en la naturaleza. Avery y sus coautores entonces desarrollaron un método de extracción del principio transformante. Básicamente, durante la extracción química se quedaron con un resultado enriquecido en ácidos nucleicos, aunque había trazas de proteínas, de hidratos de carbono y de lípidos. Y ensayaron destruyendo las proteínas o el ARN en el extracto, agregando proteasa, una enzima que destruye proteínas, o RNasas, una enzima que destruye el ARN. Al agregar esos lisados que habían sido tratados con enzimas a un cultivo de células rugosas, el principio transformante no había sido afectado. Las células rugosas seguían siendo transformadas en células lisas. Ergo, ni las proteínas ni el ARN era el principio transformante. Pero cuando trataron el extracto de células lisas con una enzima